Vamos a ir avanzando en posiciones. Ahora nos encontramos en las posiciones medias. Estamos en 6, 7 y 8. En estas posiciones ya podemos ir incorporando algunos rangos más, rangos inferiores, pero que en estas posiciones podemos entrar en juego. Vamos a ir viendo alguna de esas cartas. Sabemos, estamos en el escenario de cuando somos subidores preflop. Los rangos que estáis viendo son los que podemos subir en las primeras posiciones y obviamente en estas también. Vamos a ver las cartas que incorporamos en estas posiciones, que serían estas: As-J, As-10 y Dama-Rey. Únicamente incorporamos estas tres cartas. Tenéis que ser muy disciplinados, si lo he dicho al principio. Si las incorporamos en estas tres posiciones, en las 6, 7 y 8, es porque consideramos que es un grave error, y digo grave error, jugar estas tres cartas en posiciones 3, 4 y 5. Sé que al principio parece difícil, como voy a tirar un As-J en primeras posiciones. Os advierto que esto está hecho por simulaciones de millones de manos, y de media las cartas As-J, As-10 y Dama-Rey no son la mejor carta repartida en la mesa. Haciendo una simulación de 1.000.000 veréis como de media va a haber un jugador que tenga unas cartas superiores. Como ya afrontamos simplemente estos rangos en medias posiciones, tenemos menos jugadores por delante, por lo tanto es esa posición a partir de la que sí empiezan a ser la mejor de media. Y lo que es peor, son cartas que pueden estar dominadas. Es tremendo subir con un As-J en primeras posiciones y que en medias un jugador nos pague con As-Dama. Venga el As y nos cueste mucho dinero preflop y postflop. No por el dinero preflop, sino por el dinero postflop. Así que de verdad hago hincapié en esto un rato porque es muy importante. En medias posiciones jugamos As-J, As-10, Dama-Rey, pero solo en medias posiciones. En las primeras posiciones es instant fall, tirarlas directamente, como si fuéramos o tuviéramos un 6 o un 4. Bien, seguimos avanzando posiciones. Ahora nos encontramos en la posición 9 o 10, en las dos últimas, y por ello las mejores posiciones. Estamos en el escenario cuando somos nosotros los subidores preflop. No ha habido ningún subidor, no hay nadie que haya tenido acción o como mucho simplemente en call, por lo tanto tenemos que ver con qué cartas debemos subir. Por supuesto, tenemos que seguir subiendo con los rangos que estáis viendo, los mismos que en el mismo escenario en posiciones medias. Ahora bien, al encontrarnos en la 9 y en la 10, tendremos que ampliar algún rango más. Antes de ver esas cartas, tenéis que saber que al estar en las últimas posiciones y tener cualquiera de estas cartas, debemos hacer un raise vigilando y contabilizando los limper que haya anteriormente. En caso de que no haya ningún limper, hacer un raise estándar a 3 o 4 big blinds. En caso de haber limpers, hay que contar y sumar un big blind más por cada limper. O sea, si hay 2 limper, debemos hacer un raise a 5 o 6 ciegas grandes. Dicho esto, vamos a ver los rangos, las cartas con las cuales podemos jugar y solo en estas posiciones, la 9 y la 10. Subiendo. Las cartas son las siguientes: Rey J, QJ, J10, 2 doses, 2 treses, 2 cuatros, 2 cincos y 2 seises. Hasta ahí hemos llegado. Estas son las cartas más marginales, las peores cartas, digamos, a las cuales les vamos a dar juego en raise, que vamos a utilizar en nuestra estrategia para jugar deep stack. Como veis, por supuesto, solo, y repito, en la 9 y en la 10. Ahora bien, con estas cartas tenemos otro matiz de limper. Tenemos que ver primero si hay limper o no. En caso de no haberlos, hacer un raise a 2 ciegas y media o 3 big blind, puramente para robar la ciega o luchar en el flop con alguna de las 2 ciegas si acepta nuestra resubida. En el caso que haya limper tenemos que ver, porque si hay un limper
tenemos que seguir con la norma de antes. Debemos hacer un raise un poco más fuerte a 4, 5 big blind. Pero en el caso de que haya más de un limper, con estos rangos que hemos ampliado en la posición 9 y 10, solo os tenéis que quedar al call. O sea, tenemos rey J, por ejemplo, un rey J que está dentro de este rango, y como viene un call y otro call y otro call, con rey J, dos doses, dos treses, todas estas manos, quedaros simplemente al call. Veamos el flop, tenemos posición y unos kickers defendibles, aparte nuestra pareja y sobre todo posición. No nos importa ver el flop, no necesitamos aislarnos como con los otros rangos que sí es necesario quedarnos mano a mano o robar el bote preflop. Seguimos en el juego preflop en las ciegas, posición 1 o posición 2. Vamos a ver el escenario cuando hay un subidor preflop, con las cartas con las cuales podemos aguantar, podemos defender la ciega en call. Las cartas son las siguientes: dos doses, dos treses, dos cuatros, dos cincos, dos seises, dos sietes, dos ochos y dos nueves. Estas son las parejas con las cuales podemos pagar una subida para defender la ciega, tanto pequeña como grande. Ahora bien, las cartas grandes son solamente as-dama. Solo podremos pagar con as-dama, sabiendo también los matices que tenemos. En caso que el subidor preflop venga de las tres primeras posiciones, debemos directamente foldear, no defender la ciega con as-dama. Ahora, si ya viene más adelantado, podremos pagar o incluso resubir si el subidor está en 9 o 10. Vamos a ver ahora el escenario en primeras posiciones 3, 4 y 5 cuando un jugador ha subido anteriormente a nosotros. Un jugador sube de primeras posiciones, sabemos que tiene que tener una buena mano. Por lo tanto, vamos a ver los rangos con los cuales debemos hacer un re-raise. Siempre os recomiendo que hagáis el re-raise por 2,5 o por 3 veces su apuesta. O sea, si el jugador sube a 3 big blind, que le pongáis a 9 big blinds. Vamos a ver los rangos en primeras posiciones con los cuales debéis hacer re-raise en caso de haber un subidor preflop. Son los siguientes: dos ases, dos reyes y dos damas. Como veis, son pocos. Evidentemente, cuando un subidor sube en primeras, como os digo, tiene que tener una buena mano. Por lo tanto, solo haremos re-raise con esas tres manos, con las tres parejas más fuertes del Texas Hold'em. Vamos a ver ahora las cartas con las cuales podremos hacer re-raise, resubir la apuesta de un rival que haya subido anteriormente. Para ver esto tenemos que tener un matiz bien claro. Debemos observar dónde se encuentra el jugador que ha subido preflop, ya que dependiendo de en qué posición esté, más temprana o más mediana, podremos jugar en re-raise más o menos cartas. Vamos a ver esto una a una. En caso que el jugador se encuentre en primeras posiciones, solo podremos hacer re-raise en medias posiciones con las siguientes cartas: dos ases, dos reyes y dos damas. Como veis, son solo las tres mejores cartas, las tres parejas fuertes del Texas, ya que nos da lo mismo la posición donde se encuentre. Tenemos suficientemente fuerza en nuestra mano como para tener que resubir para llevar la iniciativa preflop y postflop, o bien llevarnos el bote directamente preflop. Ahora bien, vamos a ver otras cartas que en el caso que el jugador que suba preflop se encuentre en posiciones a partir de la 5 en adelante, o sea, en la 6 o en la 7, y nosotros nos encontramos en la posición 8, estamos hablando de posiciones medias, podremos resubir con las siguientes cartas también. Vamos a ver cuáles son: as, rey, dos jotas y dos dieces.
Añadimos estas 3 cartas al rango de re-raise, pero recordar que con el matiz de observar en qué posición se encuentra el raiser preflop. Si se encuentra en las 3 primeras posiciones, simplemente, como hemos visto antes en el anterior escenario, deberemos hacer call. En caso que el jugador se encuentre en medias posiciones, deberemos hacer re-raise.